Grabar. Estimados y estimadas, hay una magnitud, es decir, la percepción de un fenómeno. Eso, cuando hablamos de magnitud, son fenómenos que se perciben primero por los sentidos, y en la medida en que fuimos nosotros desarrollándonos, los sentidos fueron apoyados o los hemos apoyado con instrumentos, ¿ya? Pero hay un concepto que se llama calor. Calor. Y el calor tiene una característica. Lo vamos a representar por la letra Q. Y el calor se define como masa multiplicado por calor específico y multiplicado por delta T, donde, dos puntos, M igual masa, lo que usted conoce como masa, ¿ya? Esto tiene masa, yo tengo masa, eh, toda la materialidad que ocupa espacio es una masa, la veamos o no, ¿ya? Eh, la sala, el salón donde usted está, hay una masa de aire. No lo ve, no lo siente, pues estamos acostumbrados a él. Pero ahí está, una masa de aire, ¿ya? Una masa líquida, una masa sólida, ¿ya? Que son los estados de la materia: el sólido, líquido, gaseoso, que son los tres que conocemos, y el plasma, que también es un estado de la materia que también contiene masa. El otro elemento es CE, que es el calor específico. Y todos los organismos, toda la materialidad que conocemos, tiene calor específico. Todos los metales tienen calor específico, los vegetales tienen calor específico. Todo lo que tenga que ver con la materialidad, como una piedra o el concepto asociado a la materialidad de la naturaleza, tiene calor específico. Todo, absolutamente todo. Los fluidos tienen calor específico. El agua tiene calor específico, el vinagre tiene calor específico, el vino tiene calor específico. Todo tiene calor específico, ¿sí? Porque provienen de productos orgánicos, y todo lo que sea orgánico tiene calor específico. Ahora, hay sustancias que llamamos inorgánicas que también tienen calor específico. Por ejemplo, el petróleo, que genera etanol, metanol, ¿ya? Que son estructuras de pentano, hexano o heptano, como las parafinas, ¿ya? Son químicos inorgánicos, pero tienen calor específico. Y delta T es variación de la temperatura. Yo les recomendaría, si ustedes me quieren hacer caso en este instante, es que esto lo fueran escribiendo en una hoja, básicamente porque es cierto, está quedando grabado, ustedes lo van a poder ver, pero yo ahora lo voy a borrar. Y no lo voy a seguir escribiendo a cada rato. O sea, yo ya dije lo que era M, que es masa, CE, calor específico, y delta T, variación de la temperatura. Entonces, sería bueno que usted lo anotara en una hojita, para que en la medida que yo los vaya utilizando, yo voy a ir nombrándolos, y usted, si se olvida de qué se trata o de dónde viene, usted va a saber que obedece a lo que voy a llamar ahora, haciendo un recuadro antes de borrarlo, 1. Esta va a ser la ecuación 1. Y esa ecuación le da origen a todo lo que es error por efecto de temperatura. O sea, usted tiene que entender el funcionamiento de esta ecuación, porque si no lo entiende, se le va a crear un problema cuando intente entender el concepto de error por efecto de la temperatura. Porque la temperatura es la manifestación del calor, ¿ya?
cuando uno dice calor, está hablando de delta Q más, es decir, hay una entrega de calor. ¿Ya? Usted está disipando calor. Cuando usted siente calor, es porque usted, su cuerpo, está sacando el calor. Usted siente que el calor viene de afuera. Y usted dice, tengo calor. La temperatura más alta de afuera está calentando mi cuerpo y yo siento calor. Pero en el fondo lo que usted está haciendo es disipando calor. Está disipando agua. Está su cuerpo tratando de equilibrar la temperatura de su cuerpo con la temperatura de exterior. O sea, si afuera hacen 30 grados, su cuerpo quiere estar a 30 grados. Entonces usted disipa calor, delta Q, disipa calor. Cuando usted tiene frío, significa que generalmente el medio exterior tiene una temperatura menor que el suyo. Entonces usted lo que quiere es igualar la temperatura de su cuerpo con el medio ambiente externo. ¿Te fijas? Y usted también disipa calor. ¿Ya? Usted empieza a perder calor, usted empieza a enfriarse. ¿Se fija? Y a eso le llamamos delta Q negativo. Porque usted empieza a enfriarse. Porque quiere igualar la temperatura externa, que es menor que la suya. El cuerpo humano tiene entre 26 y 27 grados Celsius. Eso es lo normal, 26 y 27 grados Celsius. Por tanto, si afuera hacen 10 grados, su cuerpo quiere bajar a 10 grados. Y usted dice, siento frío. Claro, porque se está helando, está disipando calor. ¿Ya? En el fondo no está evaporando agua. Lo que está haciendo es contrañir para retener el agua. Eso es un mecanismo físico, fisiológico. ¿Ya? Pero para mí es un asunto de disipar positivo o disipar negativo. Entonces, hablo de calor cuando estamos hablando de lo caliente y hablo de delta Q negativo cuando estamos hablando de lo frío. Frío, calor. Son dos manifestaciones del concepto calor. ¿Ya? De esto. Q, calor. ¿Ya? El calor puede ser delta Q positivo, se calienta el cuerpo y trata de igualar la temperatura externa cuando el calor de afuera es más alto que el de uno. Y delta Q negativo, que es enfriamiento, cuando te pierde calor para igualar la temperatura que está afuera, que es menor que la suya. Bueno, esos conceptos de calor, cuando uno lo mide, el parámetro para medir la ganancia de calor o la pérdida de calor, ese fenómeno asociado a ello, porque esta es la magnitud calor, cuando usted quiere expresar la magnitud calor en un parámetro para reconocer si está perdiendo o ganando calor, se llama temperatura. ¿Te fijas? Y esto es un elemento que también se conoce como termometría. Es decir, el estudio de lo térmico, el estudio del calor. Los metales absorben calor y disipan calor. Se enfrían y se calientan. Cuando se calientan, decimos se dilatan. Cuando se enfría, decimos se contraen. O sea, es una propiedad prácticamente de todos los metales. Bueno, en realidad es una propiedad de casi todos los elementos vivos, solo que una piedra cuando se dilata o se contrae, lo hace a nivel nanométrico, ¿ya? O lo hace a nivel de 10 a la menos 2, o sea, es tan poco la contracción o tan poca la dilatación que no es percibible, no tiene sentido, no aporta nada. Sin embargo,
sin embargo, a nivel de grandes temperaturas o elevadas temperaturas que pueden derretir el acero o derretir el hierro, como es el núcleo de la Tierra, ¿se fija? Millones de grados Celsius en el centro de la Tierra. Nada ahí puede ser sólido, todo es fluido, todo es un líquido, todos son minerales y metales líquidos que están perdiendo calor. ¿Por qué? Porque el espacio fuera de la Tierra es frío. El espacio es frío. Y las leyes de la termodinámica dicen que el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. Lo mismo el Sol, que es una estrella caliente, millones de grados Kelvin. Es tan caliente respecto del espacio que es frío que expulsa calor. Trata de calentar el frío, igual que la Tierra. Por eso es que se producen las mareas en el centro de la Tierra y producen todo el fenómeno del magnetismo y todo el fenómeno de rotación y todo el fenómeno de traslación. Son problemas termodinámicos. El universo funciona termodinámicamente. Pero esta no es una clase de astrofísica, no es una clase de astrodinámica. ¿Ya? Esto es una clase de metrología. Entonces lo que estamos tratando de entender es el calor. En esta clase, el calor. Y el calor se evidencia a través de una particularidad del calor, que es la absorción de calor y la disipación de calor. Es decir, calentarse o enfriarse, que es propio de la naturaleza. Si usted toca una piedra a 40 grados Celsius en la mitad del desierto, la toca, va a estar caliente, porque la piedra se igualó con el medio. Si en la noche baja la temperatura a 10 grados bajo cero, usted la toca, está helada, fría. Lo mismo pasa con un ser humano. Se calienta y se enfría. La gracia que tenemos los humanos es que nos damos cuenta de eso, o nos ponemos ropa o nos quitamos ropa, o nos aislamos, nos ponemos a la sombra o nos ponemos cerca del fuego. Tratamos de equilibrar nuestros elementos químicos y nuestros elementos físicos con el ambiente, con la agresión ambiental. Y eso se llama homoestasis, o sea, la igualación dinámica del cuerpo humano respecto del medio ambiente en el cual vive. Bueno, siendo la temperatura crítica en el ser humano 10 grados Celsius. Si afuera hacen menos de 10 grados Celsius, o sea, hace 8, 7, 6 grados Celsius, y usted empieza a perder calor, cuando usted llega a 10 grados Celsius, su cuerpo llega a 10 grados Celsius, usted se muere. Ese es el límite inferior de la vida en el ser humano. Bajo esa temperatura, usted está muerto. Ahora, las hipótesis y las teorías dicen que si usted sufre de un enfriamiento brusco, o sea, su temperatura está en 27 grados Celsius y baja a menos 30 grados Celsius, pero así en fracciones de segundo, usted se criogeniza. Y si se criogeniza, la teoría dice que si lo descriogenizan, usted vuelve a vivir. ¿Ya? Yo no lo sé porque no conozco a nadie que lo hayan descriogenizado todavía y que viva. Y sé que hay mucha gente que se ha criogenizado para que en el futuro, si aprenden a hacer cómo hacer la vuelta, la reversa, lo puedan revivir y lo puedan, no sé, sanar de alguna enfermedad que en esta época todavía no tiene cura. Pero eso también ya son elementos que no tienen que ver con la metrología. Pero si tuviésemos que analizar conceptos de las fuerzas que allí están, son absolutamente termodinámicas y son absolutamente medibles, absolutamente metrológicos. ¿Ya? Bueno, estos conceptos me van a llevar a lo siguiente. A mí no me interesa la masa. ¿Ya? En esta ecuación, que le voy a colocar aquí en un rinconcito, la masa por el calor específico por delta T, que es la ecuación 1 del concepto calor. ¿Ya? No me interesa la masa, porque la masa yo la puedo mantener, la masa yo puedo engordar, puedo ponerme más flaco, puedo perder masa, puedo ganar masa,
No es un problema. Ese no es el problema. ¿Ya? Entonces, lo que me va a importar a mí es delta T, la variación de la temperatura. Y se lo voy a explicar con una gráfica para que lo entienda. Porque delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. O la temperatura medida en dos tiempos distintos. Entonces vamos a hacer una gráfica. Acá van a estar los grados Celsius y acá va a estar el tiempo, en horas. A las 7 a.m. en Santiago habían 4 grados Celsius. A las 12, o sea, 5 horas después, al mediodía, a las 12, habían 20 grados Celsius. 20 grados Celsius. A las 17 horas, habían 24 grados Celsius. Y a las 22 horas, hay 16 grados Celsius. Voy a poner uno más. A las 01 a.m. de nuevo, van a haber 4 grados Celsius. Entonces la temperatura de las 7 a las 12 iba para arriba. De las 12 a las 17 siguió subiendo. Pero después empezó a bajar. De las 17 a las 22 empezó a bajar. De las 22 a las 01 bajó aún más. Y seguramente va a seguir bajando un poco más quizás. Entonces la temperatura va hacia arriba, sube la temperatura, y la temperatura va hacia abajo, baja la temperatura. Entonces yo puedo establecer las llamadas variaciones de temperatura. Variaciones de temperatura. Me explico. Variaciones de temperatura. La primera variación se va a dar desde las 7 a.m. a las 12 a.m. La temperatura inicial a las 7 a.m., la temperatura final a las 12 a.m. La temperatura inicial a las 7 a.m. eran 4 grados Celsius. Y la temperatura final a las 12 a.m. eran 20 grados Celsius. Por tanto, delta T, que es igual a TF menos TI, va a ser igual a 20 menos 4, es decir, 16 grados Celsius. Entonces la pregunta que yo le hago a ustedes ahora, ¿en cuánto aumentó la temperatura? Entre las 7 y las 12 a.m., ¿en cuánto aumentó la temperatura? ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe, 16 grados. 16 grados. La variación de temperatura fue un aumento de 16 grados, ¿cierto? Porque esto es positivo. Aumentó la temperatura en 16 grados. Esa es la primera variación. Y hubo una segunda variación. Y la segunda variación, ¿cuándo se produce? Se produce de las 12 a.m. a las 17 p.m. A las 12 a.m. podríamos hablar de la temperatura inicial y a las 17 p.m. de la temperatura final. A las 12 a.m. habían 20 grados Celsius y a las 17 p.m. habían 24 grados Celsius. Por tanto, el delta T sería 24 menos
20. ¿Cuánto varió la temperatura de las 12 a las 5 de la tarde? 4 grados Celsius. 4 grados Celsius positivos, ¿verdad? Sí. Por Sí, lo profesor. tanto, hubo un aumento de la temperatura. O sea, cuando va en rojo hacia arriba, hubo un aumento de la temperatura. ¿Cuál fue el pic de la temperatura? ¿Cuál fue la temperatura máxima durante el día? 24 grados. Esta que está aquí, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Ahí está el máximo. Entonces, si yo le pidiera a usted que me dijera cuál es la variación de temperatura entre las 7 de la mañana y las 17 horas, o sea, 10 horas después, la temperatura inicial serían 4, ¿verdad? La delta T entre las 7 AM y las 17 PM sería igual a ¿qué cosa? Temperatura final a las 5 de la tarde. ¿Cuánto es la temperatura a las 5 de la tarde? ¿Cuánto es la temperatura a las 5 de la tarde? 24. 24 grados. ¿Cuánto es la temperatura a las 7 de la mañana? 4 grados. 4 grados. ¿Cuánto fue la variación de temperatura entre las 7 y las 17? 20 grados. Positivo 20 grados Celsius. Por lo tanto, hubo un incremento de 20 grados Celsius. ¿Se dan cuenta? Delta T, variación de temperatura. Entonces, cuando yo estoy trabajando en metrología, es sumamente importante entender el concepto delta T. ¿Ya? Entre las 7 de la mañana y las 17 horas, la temperatura subió. Ahora, a propósito lo hice. A la 1 de la mañana hay 4 grados Celsius. ¿Cuál fue la variación de temperatura entre las 5 de la tarde, hora máxima, y las 4 y la 1 de la mañana, cuando hacen 4 grados? ¿Cuánto descendió la temperatura? Menos 20 grados. 20 grados. Pero negativo. Correcto. Tercera variación. Tercera variación. Entre las 17 horas y las 22 horas. Temperatura inicial a las 17 horas, 24 grados. Temperatura final a las 22 horas, ¿cuánto eran? 16 grados. Delta T, temperatura final menos temperatura inicial. 16 menos 24, Menos 8. 8 grados. 16 menos 24, menos 8 grados Celsius. ¿Qué significa ese negativo? Que disminuyó la temperatura. Que una pérdida. ¿De qué cosa? ¿Qué fue lo que se perdió? Temperatura. Calor. Perfecto. La temperatura es el registro de la pérdida de calor. La temperatura negativa está indicando un delta Q negativo. La temperatura positiva está indicando un delta Q, ¿de qué tipo? Positivo. Positivo. El cuerpo ganó calor. El cuerpo perdió calor. Entonces, ¿por qué hago esta insistencia? Porque usted tiene que tener plena conciencia de que el signo en el delta T es tremendamente importante. Este número que tiene signo
es tremendamente importante. Si es positivo, es porque ganó calor. Y cuando los cuerpos ganan calor, ¿qué pasa con el cuerpo cuando un cuerpo gana calor? Se ¿Se dilata, dilata, profe? Se dilata. ¿Y qué pasa cuando un cuerpo pierde calor? se contrae. Se contrae. Y en metrología estamos midiendo piezas con instrumentos que son, por lo general, metálicos. Usted puede tener un instrumento, incluso este computador, que gran parte de él es plástico, dentro tiene sistemas integrados que están soldados con soldadura estañada, o tienen filamentos de oro. O sea, tiene un componente mecánico plástico y un componente mecánico metálico. Y por lo tanto, se va a dilatar y se van a contraer en función del calor. Entonces, yo no tengo que tener un concepto de tolerancias para cuando se dilaten, no se rompan. Y cuando se contraigan, no se rompan. Esa es la metrología. Un instrumento digital como un termómetro, un piedemetro, un presostato, un anemómetro, un pignómetro, un refractómetro, lo que a usted se le ocurra, sus componentes, la placa madre, donde están los integrados, donde están las resistencias, donde están los diodos, los triodos, donde están los capacitadores, los condensadores, o se van a dilatar o se van a contraer. O sea, no hay un solo elemento en el planeta que no se dilate o se contraiga según la temperatura. La única razón por la cual la temperatura no afecta a la materia es cuando la temperatura del cuerpo se iguala con la temperatura del ambiente. O sea, yo no pierdo calor, pero tampoco gano calor. Estoy en equilibrio. Y es lo que uno busca a veces. Hay momentos del día en que su temperatura corporal es igual a la temperatura ambiente. O su cuerpo, que está arropado, que tiene por último un mínimo de ropa, es igual a la temperatura ambiente y usted no siente ni frío ni calor. Pero si la temperatura exterior excede su calor corporal, entonces usted empieza a sentir su propia disipación y dice, tengo calor y estoy transpirando. Y al revés, si baja la temperatura, aunque usted esté arropado, va a decir, tengo frío, y se va a colocar más ropa, se va a aislar del frío. ¿Ya? Entonces, no es un asunto que le ocurre a los instrumentos, le ocurre a las piezas que usted va a medir. No, si este fenómeno afecta a todo lo que tenga materialidad. Si el calor es extremo, el plástico también fluye, también se torna una masa fluida, se derrite. Por tanto, uno dice, no, si el computador, ¿por qué se va a dilatar o contraer si es de plástico? Porque también se dilata y se contrae. No, pero es que un mueble es de madera, no se dilata ni se contrae. Sí, se dilata y se contrae. Absorbe humedad y rechaza humedad. Por eso cuando usted, de pronto en el invierno hay puertas que cierran y después hace mucho frío y la puerta se aprieta. Dice, no, es que se hinchó con la humedad. Claro, se hinchó con la humedad. Absorbió agua. Y en el verano pierde el agua, entonces no, es que ahora se disipó el agua. Ya se deshinchó eso. Bueno, son términos. Hinchar, deshinchar. Es lo coloquial, digamos. ¿Ya? Se contrae, se dilata. Es el aspecto técnico. Pero la madera, el plástico, el metal,
todo se dilata o se contrae. Un diamante se dilata o se contrae. Por mucho que usted diga, no, pero es que es una piedra preciosa que no se dilata ni se contrae porque nunca pierde la forma. Claro, nunca. Pero sobre la cantidad de calor que requiere para dilatarse, se va a dilatar. O que requiera para contraerse, se va a contraer. Porque si no, no se hubiese formado. Está formado a una temperatura tan elevada, está formado a una presión tan elevada, que cuando la presión, la masa de carbono que había ahí y la temperatura lograron equilibrar el calor específico del formato de carbono que representa esa piedra, se alinearon los átomos de tal forma que ya el carbón dejó de ser negro y pasó a ser transparente. Pero es una posición que tienen los átomos de carbono respecto de la refracción de la luz. A tan alta temperatura que prácticamente son transparentes. ¿Te fijas? Pero bueno, no entremos en esos detalles porque eso tiene que ver con estudio de los materiales y yo no sé si eso ya está dentro de la malla curricular que yo conocía. Pero bueno, delta T. Les presento al delta T. Porque les voy a demostrar una cosa ahora. Voy a volver a la primera ecuación. Los cuerpos se dilatan o los cuerpos se contraen exclusivamente por las variaciones de temperatura. Y se lo voy a demostrar. Fíjese. La masa que se mide en kilogramos es cantidad de materia. Y la cantidad de materia está por lo menos en 3 estados conocidos y aceptados por todos porque forman parte de nuestra materialidad diaria. Puede estar en un estado sólido, puede estar en un estado líquido y puede estar en un estado gaseoso. Hay un cuarto elemento de la materia que se llama plasma. Y existe. Pero pudiendo estar en los 4 estados, lo más probable que usted reconozca y haya visto siempre ha sido sólido, líquido o gaseoso. Y dicen que la materia solamente cambia de estado, pero nunca se pierde. Es decir, la cantidad, el Q asociado a la masa, se transforma, pero no se pierde. No se pierde masa ni se gana masa. Ni se pierde ni se gana. Solo se transforma. Solo se transforma. Y hay toda una teoría, y bueno, no vamos a entrar en detalle, pero sería la teoría meteorológica de los agujeros negros, por ejemplo. Pero la masa se mantiene, la masa es igual a una constante. La masa es igual a una constante. Bien. El segundo elemento, el calor específico. El segundo elemento, el calor específico. El calor específico asociado
a la materia, asociado a la materia, es la capacidad que tiene un cuerpo de masa de absorber o de emitir calor. Independiente del estado en que se encuentre. Obviamente que si la planta está viva, ¿ya? Si la piedra está viva, si el ser vivo, el animal vivo, está vivo, todas sus funciones químicas van a generar calor o van a requerir calor. Las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas, o sea, reacciones externas, reacciones internas. Y eso ocurre en toda la naturaleza. Es una constante. Cada individuo tiene su propio calor específico. Todos los individuos tienen su propio calor específico. ¿Ya? Y obviamente están en función de la capacidad de generar calor que tiene la materia. Y la materia se organiza. Mire, a nivel biológico, que no es el tema de la metrología nuestra, pero a nivel biológico, yo tengo la unidad básica del nivel biológico, los moles. La unidad básica de la cantidad de sustancia es el mol. Y la cantidad de sustancia tiene que ver con el número de moléculas. Y las moléculas tienen que ver con los átomos. Y si yo tomo el átomo, digo, bueno, están los electrones, están los protones y están los neutrones. Y puedo seguir diferenciándolo, pero eso es a nivel biológico. A nivel químico, más fácil todavía, porque está la tabla periódica de los elementos químicos. El hidrógeno, el helio, el magnesio, el fierro, el cobre, etc. Elementos que usted sabe que existen. Elementos que están asociados a los átomos. Y si yo junto dos hidrógenos con un oxígeno, entonces lo que tengo es H2O y eso sabemos que es agua. O sea, elementos que son químicos que si se juntan generan una molécula llamada agua y tiene peso y tiene calor específico y tiene todo. O sea, lo químico, lo biológico. Y lo físico. Porque si es biológico, es químico, también es físico. Y la física dice, ¿ya?, que hay leyes de la naturaleza en donde aparece la presión, el volumen y la temperatura. Y la presión y el volumen condicionan la temperatura. Y esto le llamamos termodinámica. Una de las ciencias de la física es la termodinámica, el movimiento dinámico del calor. Por tanto, todos tenemos esto. Y todos los cuerpos humanos tienen un calor específico y todas las plantas tienen un calor específico y todos los minerales tienen un calor específico y todos los vegetales tienen un calor específico y todos los minerales y los metales y los no metales tienen un calor específico. Todos. ¿Ya? Por lo tanto, y es específico. El sodio tiene su calor específico y es único e irrepetible. Ahora,
si el sodio o el cloro o el potasio o el magnesio o el mercurio o el azufre, piensa en algún individuo, en algún elemento de la tabla periódica, puede tener isótopos. O sea, puede haber un O16, un oxígeno 16, pero también puede haber un oxígeno 17, 18, 19, 20. Pueden haber isótopos. O sea, puede tener más masa el núcleo. Isótopos. Casi todos los productos tienen isótopos. Casi toda la naturaleza tiene isótopos. Incluyendo el hidrógeno. Está el hidrógeno 1, que es este, pero hay un hidrógeno 2, un hidrógeno 3, 4, 5 y 6. Tiene isótopos. Entonces, pero el calor específico no lo pierde. Es el mismo. ¿Se fija? Pero genera un rango. Porque mientras más protones tiene o más neutrones tiene, ¿se fija? Ese isótopo tiene más masa. Y si hay masa, hay calor. Esa es la gracia, pues esa es la ciencia. ¿Ya? Ahí está toda la teoría de Penrose acerca de la creación del universo. Habiendo masa, existiendo materia, falta la pura energía que es calor. ¿Ves la ecuación de Einstein? E igual mc cuadrado. E igual mc cuadrado. E igual masa por la velocidad del al cuadrado. ¿Y qué es la velocidad del al cuadrado? ¿Qué es la velocidad? Al cuadrado va encima. 2 veces la velocidad. Distancia y tiempo. O sea, el movimiento de aceleración de una partícula. Y mientras más se acelera una partícula, mientras más gira usted la cuchara dentro de la taza, moviendo el líquido se va a calentar. Y cuando se caliente a tal extremo, ¡pum!, va a dejar de ser líquido, va a transformar en algo gaseoso. Y cuando usted siga revolviendo el gas, se va a transformar en algo más que gas, en pura energía. Metrología. Metrología. El universo comenzó así. El Big Crunch comienza así. Súper simple, ¿eh? No hay para qué meterle tanto color y años de estudio y ser poco menos que nerd de los estudios para ser astrólogo o astrónomo. No, no. Sí. Basta con entender la mecánica de la física, del calor, y usted entiende por qué está vivo, usted entiende por qué se muere, y usted entiende para dónde se puede ir, lo que usted pueda sentir como masa, porque usted se va a desintegrar, va a perder toda la masa. ¿Para dónde se va ese calor suyo, esa energía suya? ¿Se pierde? No, se reintegra en la naturaleza. ¿Y cómo? Ah, no sé. Bueno, pero esos son otros estudios, ¿se fija? A eso el señor Aristóteles le llamó todo eso que usted quiere saber después que se muera, que en la física, Aristóteles le llamó, eso está más allá de la física, y le llamó metafísica. Y hay libros de metafísica que hablan de qué hay más allá de la muerte, por ejemplo. Calor. Calor. Que usted no se va a perder nunca. Nunca. Va a entrar en la matriz. De materia oscura o materia fría. O de materia roja o materia caliente. Pero no se va a perder. ¿Cómo se va a perder? Se puede condensar de nuevo a lo mejor. Y formar otro ente vivo con quizás otras características. No sé si se va a acordar de que fue y la forma que tiene ahora. Eso ya forma parte de la metafísica y no es parte de esta clase, aunque sería muy entretenido hablar de ello, digo. Pero lo físico, lo químico y lo biológico. Y esto físico, químico y biológico hace que la metrología sea tan entretenida. Porque el calor específico, como es único para cada cuerpo o es único para cada
elemento material, entonces también es constante. También es constante. ¿Ya? Y como es constante y ya tengo dos elementos constantes aquí en esta ecuación, usted se podrá y se va a dar cuenta de lo siguiente. Q es igual a M por CE por delta T. M es una constante conocida o es un valor conocido. ¿Por qué? Porque la masa, como constante conocido o valor conocido, me puede generar el peso. Usted se sube en una balanza y sabe cuánto es su peso. Entonces usted lo puede conocer. El calor específico es una constante propia de cada elemento. Pero delta T dice en su definición, delta implica variación. ¿Variación de qué? Variación de temperatura. ¿Y qué es la temperatura? La manifestación del calor. Entonces, si yo, conociendo esto, lo expreso ahora de manera matemática, como una ecuación, me va a quedar Q igual M por calor específico por, paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial. Sí, fíjese, sí, la temperatura final es igual a la temperatura inicial, ¿qué va a pasar? ¿No hay variación, profe? Exacto. ¿Tiene el calor? Delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Delta T, temperatura final igual a la temperatura inicial. Temperatura inicial menos temperatura inicial. Dos cosas que son iguales y se restan. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. ¿Cuánto queda matemáticamente? 0. 0. Y si yo pongo aquí 0, ¿cuánto es 0 por el calor específico? Supongamos que el calor específico fueran 100. 100 por 0, ¿cuánto es? Cero. Una cantidad multiplicada por 0, ¿cuánto es? 0, profesor. 0. Y ese 0 multiplicado por la masa, 1000 kilos, 1000 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces, si no hay variación de temperatura, o sea, si las temperaturas son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿verdad? Corolario. Es decir, hagamos una síntesis, hagamos un resumen. ¿Qué pasa si eso es realidad? ¿Qué pasa si esto ocurre? Entonces, delta Q, o sea, la variación de calor, si la temperatura final es igual a la temperatura inicial, delta Q es 0. 0. Y si no hay variación de temperatura, entonces no hay variación de calor. Ni se absorbe, ni se disipa.
Y si lo llevo a la metrología, con el calor el producto se dilata, ¿cierto? Sí. Y con el frío el producto se contrae. Pero si yo logro mantener la temperatura estable, no hay variación de temperatura, ¿el cuerpo se dilata? No. Y si no hay variación de temperatura, ¿el cuerpo se contrae? No. No. Entonces el cuerpo no pierde nunca la forma que tiene. Por tanto, dilatación cero, contracción cero. Si no hay error, el instrumento no está dilatado. El instrumento no está dilatado. El instrumento no está contraído. La pieza no está dilatada. La pieza no está contraída. ¿Hay error en la medición? No, No. porque el valor real del instrumento es igual al valor real de la pieza. La lectura del instrumento es igual a la lectura del instrumento. Por tanto, error por efecto de la temperatura, cero. ¿Por qué? Porque yo logré controlar la temperatura. ¿Existe la temperatura cero? Sí, pues existe la temperatura cero. No es que no exista, existe. Y existe la temperatura menos 100 grados Celsius, existe. Y existe la temperatura 200 grados Celsius positivo, existe. No es que no exista, existe. Pero aquí el asunto está en lograr que metrológicamente, cuando estemos haciendo la medición, cuando se esté midiendo, el sistema de medición, es decir, el sistema metrológico, logre controlar una de las variables más difíciles de controlar, y esa es la temperatura. Usted toma un instrumento en la mano, lo toma, y ese instrumento empieza inmediatamente a calentarse. Usted se pone guante y toma el instrumento con la mano, empieza inmediatamente a calentarse. Va a demorar quizás menos en calentarse, pero se va a calentar igual. Si el instrumento está más caliente que su mano, usted se va a quemar cuando lo tome y va a igualar la temperatura de la mano con el instrumento. El instrumento va a perder calor. Y eso es lo que hemos estado hablando, ¿ya? A mí no me interesa el punto de vista ni de la química, ni de la física, ni de la biología. Se lo tuve que indicar para que entendiésemos el fenómeno asociado a la metrología. Por eso que ser metrólogo nos lleva más allá de entender simplemente cómo funcionan las cosas. Porque nos interesa entender la mecánica de las cosas. Y esto es termodinámica, la dinámica, el movimiento del calor, termo-calor, dinámica, movimiento, el movimiento del calor. Y el calor usted sabe que se mueve en ondas, son como las olas del mar, pues son ondas. ¿Ya? Y el calor tiene forma de expresarse por convección, por conducción, por refracción. ¿Se fija? O sea, usted puede, si tiene un espejo que está con la guatita para afuera, el espejo, ¿ya? O sea, no está con la guatita para adentro, que a eso le llamamos cóncavo, sino que es convexo, el sol pega ahí y rebota, y por lo tanto disipa. Pero si es cóncavo, con la guatita hacia adentro, el sol entra ahí y se concentra en el centro y se calienta. Entonces, hay muchos fenómenos asociados a la termometría que son tremendamente importantes para entender el mundo de la metrología y el mundo del comportamiento de los materiales. El ser humano, todos nosotros, nuestros científicos están buscando mecanismos para hacer que los metales o para hacer que los materiales sean cada vez más resistentes, pero que cada vez tengan menos masa, porque al tener menos masas tienen menos peso, y al tener menos peso, se fija, menos masa, menos calor específico, y al tener menos calor específico,
la temperatura les afecta mucho más. Por tanto, controlar la temperatura va a hacer que los delta Q, las variaciones termométricas, sean mínimas. Vamos a tener elementos como los tejidos de hoy día, el Kevlar, que es un hilo plástico. Pero es tan especial la forma en que la molécula de Kevlar se ordena, siendo un plástico, es más resistente que el acero. O es tan resistente como el acero. Ahora encontraron otro elemento que se llama grafeno. Bueno, todos los días descubren un elemento nuevo. Todos los días hay laboratorios que están estirando el hidrógeno, están estirando el acero, están estirando el cobre, están estirando el oro para hacer nuevos elementos, nuevas propiedades. Porque de eso se trata, el ser humano tiene esa característica. Es un buscador innato. Busca. Porque siempre está pensando en optimizar. Y nuestro principal enemigo y nuestro mejor aliado, porque esa es la verdad, es nuestro principal enemigo, pero también es nuestro mejor aliado, es la temperatura. Es la temperatura. La temperatura ideal, 20 grados Celsius. Las playas del Caribe oscilan entre 19,5 y 20,5, 21 grados Celsius. Por eso que es tan agradable estar en el Caribe. Y el agüita se mantiene a 20 grados Celsius. Por eso que a la gente le encanta bañarse, igual que en las playas de acá del litoral central. ¿Ya? Uno va al Tabito, o al Tabo, a Las Cruces, a Cartagena, o al Robo. Usted se mete, no alcanza ni a meterse, o sea, hay que ser muy valiente para meterse al agua. Usted pone las patitas y ya se le fueron 5 grados Celsius al tiro de un viaje y usted lo siente. Si el fluido de calor que escapa por sus pies cuando usted se mete al agua, usted lo siente inmediatamente, usted siente un tiritón. Eso es energía que se va. Cuando usted se quema con agua caliente, ese concepto de quemarse es porque usted acaba de evaporar de forma instantánea una gran cantidad de agua de su piel. Y usted siente que perdió el agua, se quema porque se reseca. Se quema la carne, la cocina. ¿Por qué cree que siente el agua fría cuando se le cae un chapurrón de agua fría en la ducha? O le cae un chapurrón de agua caliente, muy caliente, usted se quema. Esas sensaciones de delta Q positivo, delta Q negativo, son escapes de energía que usted tiene. Escapes de energía. Usted se da cuenta de que algo pasó. Ahora, quizá nunca lo ha asociado a variaciones de temperatura, a delta Q, a un concepto termométrico, a un concepto de termodinámica, pero eso somos. Somos verdaderos seres termodinámicos. Para todo. ¿Ya? Bueno, como siempre, ha sido un placer. El día ha sido largo seguramente para ustedes, igual que para mí. Ya estamos terminándolo. Les agradezco la gentileza de haber asistido a esta clase. Y voy a revisar, el chat tiene unos mensajes. Seguramente no solo leerlo, dice, me puse vía, por Dios, profe, lo siento, era para compañero. Ya, no sé qué significa ese mensaje. Pero bueno, espero verlos el próximo lunes, nuevamente con la clase de estadística y control de calidad, y el martes nuevamente con metrología, donde vamos a ver esto mismo, pero aplicado a error por efecto de la temperatura en metrología. ¿Vamos a seguir con la misma ecuación, profe, o no? ¿Esa misma ecuación vamos a trabajar? No. Esta ecuación ya es conocimiento previo. ¿Ya? Sí. La clase de hoy día lo preparó para la clase del próximo martes. Ok, profe. No estuvo en 3 de la clase, recordando. Sí, la clase de hoy día lo preparó para la clase del próximo martes. Próximo martes, como es una hora, yo tengo que ir avanzando
pero que ese avance no signifique ir metiéndole una cantidad de información o de conocimiento y que usted no entienda nada. Aquí la idea es que usted entienda lo que está pasando. ¿Ya? Estamos ordenaditos para que todos ustedes entiendan lo que está ocurriendo y qué significa la metrología, porque cuando lleguemos a ajustes y tolerancias, yo les voy a decir, ¿se acuerdan que las piezas se dilatan? El más, y cuando se contraen, el menos. Por eso que las tolerancias son 10 más menos 1. Más 1 cuando se dilata, menos 1 cuando se contrae. Y eso es lo que tenemos que entender. Un placer, descansen Igual. y cuídense, por favor, ¿ya? Gracias, profesor. Buenas noches.